Bendiciones hermanos, en el video de hoy vamos a hablar acerca del bautismo y de qué tan importante es que nosotros nos bauticemos. Porque muchas personas tienen la pregunta de ¿será necesario bautizarse para ser salvo? E incluso algunas personas usan el ejemplo de la persona que murió al lado de Jesucristo en la cruz, que esa persona fue salvo, pero esa persona no fue bautizada. Y muchas personas usan ese ejemplo para justificarse ellos mismos de que no tienen que bautizarse. También pasa en muchas ocasiones porque en muchas congregaciones el bautismo se hace delante de muchas personas y a veces las personas sienten pena al bautizarse. Sienten toda la atención, sienten tantas personas desconocidas viendo ese acto y ellos se sienten un poco avergonzados. Y cosas como esa alejan a las personas a tomar el paso de bautizarse. Pero en el día de hoy, de manera resumida, les voy a explicar qué es el bautismo y por qué es tan importante, porque es algo muy importante que debemos de hacer. Primero, ¿por qué tengo que bautizarme? Jesucristo se bautizó. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo se bautizó. Y Él se bautizó como ejemplo para que nosotros fuéramos bautizados, para que nosotros hagamos lo mismo que hizo Él. Él dejó esas huellas. Jesucristo, como todos sabemos, se bautizó a los 30 años. Si tienes duda, como te decía, de por qué bautizarnos, debemos recordar que nuestro Señor fue bautizado y es el ejemplo que nosotros tenemos. Jesucristo se bautizó a los 30 años. Eso es una cosa que quiero resaltar un poco en el video de hoy, porque hay muchas congregaciones, hay muchas personas que bautizan a niños. Y un niño no tiene la edad suficiente para aceptar a Cristo como Salvador. Un niño no tiene la edad suficiente, maybe, a lo mejor, para él mismo aceptar que es un pecador y que necesita arrepentirse de los pecados y aceptar a Cristo. Un niño no tiene esa conciencia, menos un niño recién nacido, menos un niño de meses o un niño de años. Por eso es importante resaltar que debemos de bautizarnos cuando tengamos una edad ya avanzada, que seamos conscientes de nuestros propios actos. Y podemos ver a Jesucristo como ejemplo, que Jesucristo se bautizó a los 30 años. Yo hablándole del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, aquí tengo los versículos de ese hecho, se los voy a compartir rápido de manera resumida para que entren en contexto, porque me ven hablando del bautismo de Jesucristo y a lo mejor alguna persona que es nueva en el canal o no tiene un conocimiento tan profundo de la Biblia, no tiene conocimiento de este pasaje y se los voy a compartir. En Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan estaba bautizando personas y Jesucristo fue hacia él para que Juan lo bautizara. Y Juan le dijo esto: yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Porque Juan sabía que Jesucristo era el Mesías. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso fue un resumen de lo que fue el bautismo de Jesucristo. Ya en el futuro tendremos una clase a fondo de este pasaje, que es un pasaje que a mí me encanta, pero eso para que entres un poco en contexto de que Jesucristo realmente fue bautizado. Hay que tener en cuenta que Jesucristo no se bautizó cuando era un niño, que es lo que les decía anteriormente. Sí, el bautismo debería ser cuando fuera un niño. Jesucristo se hubiera bautizado cuando fue niño, pero no, Jesucristo fue bautizado con 30 años. Y es como les decía, incluso no hay evidencia bíblica para el bautismo de niños pequeños, ya que la fe y la confesión pública son requisitos esenciales. La fe y la confesión pública son cosas que un niño no puede hacer. Y un niño tampoco es consciente de las cosas que hace o las decisiones que toma. Por eso que debemos de ser ya personas conscientes de nuestras decisiones. Eso es un punto muy importante que debemos tener en cuenta para el día de tu bautismo mediante Dios.
Así que ya podemos ver qué es el bautismo más o menos. El bautismo, principalmente el bautismo se debe realizar por inmersión en agua. Y eso es bíblico. No es que algunas personas se echan un poco de agua encima, no es tienes que zambullirte en el agua, y eso es la manera que en los mandatos que se nos da a nosotros como cristianos bíblicamente de cómo debe ser el bautismo. Representando la muerte, la sepultura y resurrección con Cristo. O sea, la representación del bautismo. Se debe bautizar a personas que han expresado fe en Jesucristo y han hecho una confesión pública de esta fe. Es decir, la persona antes de ser bautizada debe aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como único Salvador y debe aceptar la fe en Cristo para que pueda ser bautizada. E incluso el bautismo es una señal de que tú tomaste esas decisiones. Y el bautismo se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas personas bautizan en el nombre de Cristo, muchas personas bautizan de diferentes maneras, pero eso es erróneo. La manera verdadera de realizar el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De otra manera, no es la manera adecuada. Ya teniendo esto en cuenta, ya sabiendo cómo debemos bautizarnos, no sabemos a qué edad debemos bautizarnos, pero cuando seamos conscientes, pero bueno, ya sabemos cómo debemos de hacerlo, a qué tiempo de nuestra vida debemos hacerlo y cómo. Les voy a leer algunos versículos en la Biblia para que vean la importancia del bautismo en nuestras vidas. Si vemos Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 27, dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Todos los que han sido bautizados en Cristo. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como les decía. Esto es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y otro versículo, que es un versículo un poco más radical, pero es un mandato igual, que es acerca del bautismo. Marcos capítulo 16, versículo 16, que dice: sin embargo, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así que yo espero que con este resumen corto acerca del bautismo hayas entendido qué tan importante es bautizarse y qué es un mandato. Hay casos bíblicos de personas que no tuvieron la opción de bautizarse, como el hombre que murió al lado de la cruz de nuestro Señor. Igual fue salvo, sí, pero eso no significa que eso sea una justificación para nosotros no bautizarnos, porque el bautismo es un mandato de nuestro Señor. Así que ya sabes, si no te has bautizado, acepta a Cristo y bautízate. Y si conoces a una persona que no quiere bautizarse, mándale este video y síguele predicando la palabra de nuestro Señor. Que tengan un buen día. Bendiciones.